Apocalipsis 21:2. Leamos juntos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Pueden estar sentaditos. Gloria a Dios. Amén. Entonces venimos hablando de la naturaleza del bautismo, de lo que implica el bautismo, el origen del bautismo, la fórmula del bautismo, el por qué y el para qué del bautismo. Oiga, quedamos preparados. ¿Sí o no? Porque el que ya es bautizado refresca la memoria en temas de doctrina. Y el que no ha sido bautizado queda claro de cómo es bíblicamente la salvación. Hablar de esto es hablar de salvación. Amén. Porque algunos dicen, no, hablar de salvación es hablar de Dios y que si le cree y se arrepiente ya es salvo. No, señor. Ya leímos hace bastante tiempo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces, aquí tenemos el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2:38, lo hemos leído varias veces. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que miremos una presentación que traemos desde ayer. Ay, ¿qué le hice? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. El nuevo nacimiento como proceso y el nuevo nacimiento como un acto solemne. Voy a arrastrar un momentico esta presentación. Terminamos de ver toda esta presentación y vamos a la otra. Ayer no traía la pantalla, entonces vamos a hacer un recorderis. Amén. La condición de Jesús a Nicodemo fue: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Amén. El nuevo nacimiento tiene que ver con un proceso por el Espíritu Santo. Él fue el que nos convenció de pecado. Él fue el que nos movió de alguna forma o por medio de alguien a entrar por esa puerta. Amén. Y si estamos afuera, a asistir a un culto y a seguir perseverando. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental. Usted puede mover cualquier cosa del evangelio, pero no puede tocar la doctrina del bautismo, porque es fundamental. Si alguien manipula la doctrina del bautismo, así hable maravilla de la Biblia, se pierde. Porque el bautismo es una doctrina fundamental para la salvación. Por eso el Señor tuvo que decir en Mateo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que no es solo invocarlo y decir que Él es mi Dios, es someternos naciendo de nuevo conforme a lo que Él como principio absoluto estableció para la salvación. Amén. La regeneración es la obra del Espíritu Santo en virtud de la cual el alma estaba muerta y es vivificada por la participación de la naturaleza divina. Ayer lo explicamos en detalles. Estábamos degenerados en Cristo, pero cuando tomamos la riqueza de la fe y nos apropiamos del Evangelio, Él hace la obra de la regeneración. Amén. Renovando al hombre, haciendo del pecador una criatura nueva, con pensamientos nuevos e ideas nuevas. Estos textos los leímos ayer. Amén. La necesidad del nuevo nacimiento
surgió porque el ser humano en sí mismo es incapaz, en su estado natural, para ver o entrar en el reino de Dios. Habíamos visto incluso unos pasajes de Proverbios y Cantar de los Cantares, y más exactamente algunos salmos, en donde se demuestra que el alma del hombre es de gran precio. Y ni siquiera con mi propia vida puedo rescatar el alma de mi hermano, porque participé de pecado. En algún momento estuve contaminado por el pecado. Solo Jesucristo fue declarado entre los hombres varón perfecto, sin pecado. Dele ese aplauso al Señor. Por eso el Cordero Santo se presentó como sustituto y ofrenda de expiación para pagar el precio de nuestro rescate, porque es el único visto entre los hombres declarado sin pecado. Amén. Por muy dotado, moral o refinado que el hombre sea en su condición natural, él está completamente ciego tocante a la verdad espiritual. Por eso la verdad se recibe por medio de la predicación del Evangelio. Por eso él dijo, vayan y hagan discípulos. Por eso él dijo, vayan y prediquen a toda criatura, en toda nación, sin excepción de personas. Amén. Entonces no basta escudriñar. No es que yo pueda encontrarme con Dios en cualquier lado. Pues sí, de alguna manera tienes razón, porque en cualquier lado puedo leer la Biblia y puedo orar. Pero no en todos los lugares se manifiesta Dios, porque Él estableció un orden para entregarle la salvación al hombre, y ese orden es la predicación. Amén. Ahora, como el hombre estaba impotente para entrar en el reino, porque no podía obedecer, ni entender, ni agradar a Dios, fue que Dios dispuso el Evangelio como el método, no del hombre, sino de Él. La iniciativa la tomó Él, y nosotros, correspondiendo a esa iniciativa y a ese amor eterno, oímos y obedecemos. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Hay alguna pregunta, hermano? Creí que había una inquietud para que la compartamos y todos retroalimentamos y entendemos. Usted dice que Él no está, ¿cómo es? Nos dio el modelo. Que Él no está en todos lados, ¿no? Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. No me contradigo. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Dios en su naturaleza está en todo lugar. En todo lugar en su naturaleza, pero no en todo lugar se manifiesta, porque el pecado y la iniquidad impiden la manifestación gloriosa. La incredulidad impide la manifestación. Bueno, si nos vamos a los textos del Antiguo Testamento, dice que aborrece a todo el que hace mentira. O sea que hay cosas de la Biblia que las terminamos cambiando porque nos vendieron la idea en otras denominaciones. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros somos muy celosos en el manejo bíblico, muy cuidadosos en el manejo bíblico. Dios aborrece al que hace engaño, pero le da una oportunidad de gracia por el Evangelio. Porque aunque el pecado nos hizo enemigos de Dios, Él es el que dijo, amen al enemigo. Y nos amó siendo enemigos, para que fuéramos reconciliados por el Evangelio. Amén. Creo que vamos más claros. ¿Quién vive? ¡Cristo! Entonces no hay contradicción en decir que Dios en su naturaleza es omnipresente y por eso está presente en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta por el pecado, la iniquidad y la incredulidad. Cuando alguien aquí se consagra y hace una oración genuina de corazón, es cuando se siente la gloria de Dios en el grupo. Porque hay un espíritu unánime entre todos de separarnos del pecado para vivir un proceso aferrados a Dios. Y por eso es que entre nosotros sí se manifiesta, y algunos lloran, y otros aplauden, y otros gritan, y otros hasta por un momento hablan lenguas, porque donde hay un corazón contrito y humillado y hay disposición para vivir en Dios, ahí sí se manifiesta la presencia de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Así que el Evangelio es el diseño divino para salvar al hombre.
¿Cómo nacer de nuevo? Para venir al mundo hay un nacimiento natural. Nadie nace si primero no es engendrado. Para que haya un nacimiento también debe haber quien engendre, para saber de qué simiente proviene. Hablamos de la simiente terrenal, pero también hablamos de la simiente celestial. En términos biológicos y muy naturales, el varón engendra, la mujer concibe. Pero en términos espirituales, hablando de la nueva criatura por el Evangelio, hemos sido engendrados por la palabra y hemos sido renacidos en la palabra. Y el que hizo la obra es el Espíritu Santo, que convence de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Y que es el que nos lleva a tomar decisiones cuando entendemos los principios. ¿Y cuántos, al entender todas estas riquezas bíblicas, empezamos a tomar decisiones sólidas en la fe? Dele ese aplauso al Señor. Ese es el efecto de la obra del Espíritu Santo, que por la palabra nos convence y tomamos decisiones. Amén. Hay una naturaleza humana y hay una naturaleza divina. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y el consejo del Señor es: no proveáis para la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Amén. Entonces ese es nuestro deber ser. Significa nacer de la palabra de Dios. Algunos confunden nacer del agua con el bautismo en agua para perdón de pecados. Pero debemos tener en cuenta que en el bautismo estamos sepultando al viejo hombre, y que cuando hablamos como tal del nuevo nacimiento, hablamos de un proceso que inició cuando escuchó con fe y se acaba cuando sea redimido en su cuerpo mortal, o porque el Señor viene y arrebata a la iglesia, o porque murió en Cristo y espera la resurrección de los salvos, es decir, la primera resurrección. Había una pregunta. Pero ya, al seguir hablando lo aclaró. Amén. Entonces, el bautismo en agua es un acto, parte del proceso. Pero el nuevo nacimiento como tal es un proceso, desde que escuchó con fe hasta que se dé la redención de nuestro cuerpo, por resurrección o por arrebatamiento. Amén. Muy bien. Entonces, aquí de estas citas bíblicas también las habíamos visto. Nacer del Espíritu es muy importante. Entender que la salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. Desde el engendramiento, que Dios nos convenció por la fe de la palabra, la fe es por el oír, hasta la perfección. Amén. ¿Y cuándo será esa perfección? Cuando ya no estemos en carne y hueso. ¿Sí? Yo estoy caminando en el camino de la perfección, pero no soy perfecto. ¿Cuándo será lo perfecto? Cuando esté glorificado. Cuando esté glorificado. Si el Señor viene ahorita y he vivido fiel, ya seré glorificado. Ya no estaré en carne y hueso como me ven, sino que seremos, dice la Biblia, semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como es Él. Oigan, denle ese aplauso al Señor. Esa es la esperanza del redimido, del bautizado. Esa es la esperanza de la nueva criatura. Participar de esa naturaleza, ser semejante al Señor para poderlo ver cara a cara. Amén. Así que es cuando uno empieza a valorar y dimensionar la riqueza del Evangelio. No solamente por las promesas físicas y terrenales, sino por la gloria eterna celestial. Amén. Una persona es hija de quien lo haya engendrado. Si a nosotros nos engendró el Espíritu Santo, eso significa que Él es nuestro Padre. Y recuerda que les decía también ayer que el Señor, para confrontar a algunos de los judíos, porque tenían obras malas, les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él hace, ustedes las hacen, les dijo. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes me están persiguiendo es para quitarme la vida. Y ellos se justificaban que eran hijos de Dios también,
pero no podían ocultar el deseo de prender y de matar a Jesús. Y al final lo hicieron. Claro, estaba escrito que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Pero ay de aquel por quien fue entregado. Amén. Entonces, si hemos sido engendrados en el Espíritu de Dios por la palabra y reconocemos que Dios es nuestro Padre, nuestro testimonio es elemental. Amén. Nuestro fruto digno de arrepentimiento habla de la madurez de nuestras decisiones espirituales. Se acabaron los amenes. Amén, gloria a Dios. Avancemos, que esto está bueno. Aquí vamos con unos principios que no hemos leído todos aún y que quiero que revisemos. Abra la Biblia. Formas de hablar del nuevo nacimiento. Y era la tarea. ¿Cuánto la hicieron? Aleluya. Hagámosla juntos pues. Nueva creación, el haber sido hecho de nuevo. Segunda los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Naturaleza de creado nuevo. Hermano, esto es para vivirlo. Si yo soy una nueva criatura por Cristo, ¿cómo voy a estar pensando como pensaba antes del 2003? Estoy hablando de la fecha en la que Dios trató conmigo y me bauticé. Me dio el Espíritu Santo en diciembre del 2003 y fui bautizado en abril del 2004. De ahí para acá, ¿cómo voy a seguir reclamando cosas que tenía antes? Si soy nueva criatura y punto. Pero a veces decimos que somos nuevas criaturas en el Señor y hablamos como impíos, pensamos como impíos, nos vestimos como inconversos. Se acabaron los amenes. Sí, esto es identidad cristiana. El que se bautiza se identifica con lo que es en Cristo. Una creación nueva. Amén. Engendrar de nuevo y concebir o nacer. Juan 1:13. Los cuales, la iglesia, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios fue el que me llamó. Dios fue el que me capacitó. Dios fue el que me constituyó predicador. Él mismo fue el que arrancó la naturaleza de pecado y Él fue el que me dio el Espíritu Santo. Y lo que tengo hoy no se lo negoció a nadie. Hay poder en el Señor Jesús. Oiga, cuando uno entiende lo que uno es en el Señor, eso no se negocia. Ni por algo grande ni por algo chiquito. Experiencias llegan a la vida. Y en alguna ocasión un hombre en cierto lugar, porque he visitado, bueno, en un tiempo 7 cárceles aquí en Boyacá y en otro tiempo 7 centros penitenciarios en el Tolima. Y en uno de tantos había un hombre famoso apodado Pompilio. Ay, ahorita sí me acordé quién era. Pastor, todos tienen un precio. ¿Cuál es el suyo? Necesitaba una vuelta. Y yo le empecé a hablar del precio de mi redención. Mi vida nueva le valió a Jesús su sangre en el Calvario. Ese es mi precio. Por eso no vuelvo al pecado. O sea que usted sería capaz de morir por Jesús. Y le contesté, yo lo amo a Él porque Él me amó primero y se entregó por mí. Dijo, oiga, con usted sí no me pudo. Oiga, eso es testimonio de lo que significa haber sido concebido y engendrado en una naturaleza divina por el poder del Espíritu de Dios. Démosle ese aplauso al autor de la palabra. Hay alabanzas al Señor. Esto no depende de carne ni de voluntad de varón. Cuando usted entiende que es Dios el que lo está capacitando, llamando, formando y procesando, bueno, eso uno no lo negocia jamás. Yo entendí que no lo hacía para honrar a mi pastor ni para darle un contentillo a mi familia. Yo entendí que esto definía mi testimonio mientras estuviera en la tierra y la trascendencia de mi vida eterna, si el Señor viene o parto a la eternidad.
esperando en su gracia. Hay poder. Amén. Concebir o hacer nacer. Santiago 1:18. Amén. Santiago 1:18. ¿Quién lo tiene por ahí? Él de su voluntad. Oiga, no fue mi voluntad. Yo no lo estaba buscando. Yo vivía en un hogar cristiano y mi rebeldía me sacó de allá disparado. ¿A cuánto les ha pasado algo similar? El pastor, usted como que identifica mucho con nosotros en parte. Amén. Él de su voluntad. Yo no lo estaba buscando. Él allá en ese lugar fue cuando trató conmigo. Nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad. ¿Y cuántos nos sujetamos a la palabra de verdad? Esa es la riqueza. Si yo no me sujeto a la palabra de verdad, perdí el tiempo, perdí el año, perdí la oportunidad. Pero si yo entiendo que Él de su voluntad me hizo nacer por esta palabra de verdad, entiendo que soy primicia de esas criaturas para salvación. ¿Cuántos millones hay en el mundo? Y hoy somos un remanente privilegiado de poder entender toda esta riqueza. ¿Cuánta gente pasa por el mundo sin pena ni gloria y no alcanza a comprender esto? Pero nosotros tenemos la riqueza y la oportunidad de conocerlo, de entenderlo y de aplicarlo para asegurar todas estas promesas. ¿Quién vive? ¡Cristo! Amén. Luego viene el principio de ser creado en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. No, es que yo no me hice cristiano. Él me hizo cristiano. Oye, hay que entender eso. Porque cuando alguien dice, no, es que yo mismo me hice cristiano, tiene vanagloria, tiene altivez, conserva orgullo en el alma y por esa causa termina caído. Yo no me hice cristiano, Él me trajo y me hizo para Él. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no creados en nuestra propia voluntad e imagen. El modelo es Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De ahí que declaramos mucho una palabra: las obras no salvan, pero los salvos sí tienen una nueva y perfecta manera de obrar, porque por los frutos se conocen. Amén. Amén. Primera los Corintios 5:17, segunda ya lo leímos, nueva criatura. Efesios 4:24, plenitud del nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre. ¿A quién le toca vestirse? A cada uno. Dios nos da el vestido, pero nos toca vestirnos. Es decir, Él dispuso las herramientas, pero usted es el que se apropia de ellas y las ejecuta y las refleja. Amén. Porque no, el Señor, usted me dio el traje, vístame también. No, Él dispuso el traje, pero ¿quién se lo coloca? Eso habla de la parte suya como responsable de apropiarse de lo que Dios por la palabra le entregó. Amén. Por eso dice vestidos, no dice el Señor te vistió. El Señor te mandó el traje, colóqueselo y refleje la plenitud de la dignidad de este evangelio y de ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Ese hombre creado según Dios vive en justicia, santidad y verdad. Hoy no, pastor, ¿quién va a ser santo hoy en día? Pero cuando alguien se cuida en Dios, los demás intentan señalarlo y de dónde lo van a culpar. Es bonito cuando uno puede llegar a un lugar donde uno ha vivido y poder levantar las manos. Si tienen de qué acusarme, hágalo. ¿De dónde van a acusar? Claro, si vive el versículo. Porque si usted ha tenido una situación compleja y desde su nuevo nacimiento tiene mal testimonio, levanta la mano y todo el mundo lo acusa. Así que hay que tener en cuenta, me visto de ese nuevo hombre y entiendo que mi justicia, mi santidad y mi verdad declaran quién soy en Dios. Amén. ¿Está bueno o no está bueno? Buenísimo. Dele ese aplauso al diseño de Dios.
al modelo perfecto que Dios estableció. Y hacer vivir con un propósito de plenitud nuevo, Efesios 2:5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente Cristo, por gracia sois salvos. ¿Estando muertos en qué? Cristo. ¿Muertos en qué? Vida, perdón. Muertos en pecados. Entonces, cuando usted ve a una persona sin conversión plena en Dios, es un zombie. No muerto en pecado. Está muerto en vida. Muerto que camina. Es un zombie. Muerto que camina. Un muerto que camina. Es eso, para que usted no se le olvide. Una persona sin conversión al Señor es un zombie, es un muerto que anda. Yo creo que así ya no se les va a olvidar. ¿Sí o no? Así andábamos, muertos. Y así estábamos todos sin Cristo. Y entonces estábamos nosotros muertos en pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿La merecíamos? No. Por eso dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Es decir, yo recibo ese regalo que no merecía cuando oí, entendí, creí y obedecí. Y el bautismo es obediencia para salvación. Y después de bautizado, permanecer. Volvimos a las 5 herramientas de anoche. Amén. Y Colosenses, bueno, aquí me faltó un texto, pero lo tengo acá a un ladito. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os ha dado vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y cuándo se ejecuta el perdón de pecados? ¿Cuándo se ejecuta el perdón de pecados en un hombre? Cuando se bautiza en el nombre de aquel que murió por él. Por eso no son títulos, no es dualismo, no es trinidad, no es politeísmo, no es agnosticismo, no es panteísmo el modelo del bautismo bíblico. No es paganismo ni idolatría, no nada de eso. Es el nombre de Jesucristo que en el bautismo nos otorgó el perdón de los pecados. Amén. No, yo pasé a la oración de fe para que Dios perdone mis pecados. Esa fue una decisión de iniciar el camino. Eso se llama arrepentimiento. La segunda llave, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo? Bautizados en su nombre. Amén. Entonces, cosas totalmente nuevas en Cristo. Romanos 6:4. Así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Quién anda en nueva vida? Nosotros. Amén. Así también nosotros andemos en vida nueva. Segunda a los Corintios 5:17, lo hemos leído bastante. Nueva criatura es Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico. Oigan, eso se ve desde aquí. Antes cantaban los balazos de Vicente Fernández. Ahora canta aleluya, gloria a Dios. Y la gente dice, ¿qué le pasó? Que tiene un nuevo cántico. Ese es el efecto de la nueva criatura. Amén. Hebreos 8:13. Al decir un nuevo pacto, Hebreos 8:13, ha dado por viejo el primero. ¿Cuál era el primer pacto? De letra, la ley. Desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta Malaquías. Todo eso es ley. Amén. Primer pacto, pacto de letra. Al decir que hay un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso dice en Gálatas que ya los hombres no son salvos por las obras de la ley, sino por la justificación en la fe de Jesús. Y se consolidó cuando nació de nuevo por el proceso de regeneración y se bautizó en el nombre de quien lo redimió. ¿Vamos bien? Amén. Es que esta doctrina es importante, yo no quiero que me quede perdido en el tiempo. Amén. Amén. Hebreos 10:20. Perdón, Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8 también lo tenemos ahí. Aunque también está Hebreos 10:20, vamos a leerlo de una vez. Por el camino nuevo y vivo
este camino, cuando lo empezamos a conocer y a disfrutar, entendemos que es un proceso nuevo y es un proceso vivo. Este es el único libro que tiene vida propia, que aunque han intentado acabarlo, entre más intentan acabar con los predicadores del evangelio, más se multiplican los que creen en el evangelio. Colombia vivió un tiempo de mucha persecución al evangelio. Aprovecharon lo que llamaron un tiempo de inquisición para matar a los predicadores de otros grupos que hablaban como dice la escritura. Para que la gente no supiera la verdad de la escritura, les hacían la homilía en latín. ¿Y quién entiende algo en latín cuando nunca aprendió latín? Nadie. La gente ignoraba completamente. Al llegar las versiones en español, empezaron a quemar pastores y a quemar templos. A uno de los nuestros, en Cartagena, lo quemaron sobre un montón de Biblias, iniciando la iglesia, antes del hermano Larsen. O sea, el hermano Larsen fue la apertura oficial con persona jurídica, en medio de pruebas, luchas, persecución, asesinatos a algunos hermanos de la iglesia de la primera época en Colombia. A nosotros hoy vivir el evangelio es un privilegio. Pero los que empezaron la semilla sufrieron por la dignidad de este mensaje. Por eso es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su propia carne. Él usó un velo como ofrenda para expiación de pecado, y ese velo fue su propia carne. Porque Hebreos declara, sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Y la sangre derramada de los sacrificios en el antiguo pacto solo cubría el pecado, lo tapaba. Pero en el Nuevo Testamento, por Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa sangre toma forma y fuerza es cuando nos bautizamos. Porque en el bautismo invoco el nombre del que murió por mí. No es que el agua se convierta en sangre. La obediencia a ese nuevo pacto confirma el lavamiento de mi pecado por la sangre de Jesús. ¿Quedó más claro? ¿Quién vive? Primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿De quién estaba hablando? De Cristo, que es esa luz verdadera que ya estaba en el mundo, expandiendo salvación, y todos los siglos de oscuridad bajo la ley se habían extinguido. Por eso dice, la ley y los profetas vienen hasta Juan, el Bautista. De ahí en adelante es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y habla de la luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Amén. Amén. Hebreos 10:20. ¿Qué es el evangelio? El camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Efesios 2:15. ¿Qué hizo Jesús con su sacrificio en el Calvario? Escuche lo que hizo. Abolió en su carne las enemistades. Por eso no puede ser posible que un cristiano consagrado tenga enemigos. Escúchenme. El Señor en su obra redentora abolió en su carne las enemistades. Por eso no es normal que un cristiano consagrado tenga enemigos, a menos que esas personas sean enemigos de Cristo. Si son enemigos del evangelio, pues obviamente se convierten en mis enemigos. Pero el Señor dijo que ame a mis enemigos. Por eso voy donde nadie quiere ir y les predico. Amén. Como capellán me he metido en unos procesos. Estuvimos el domingo antepasado, en Sogamoso, en todas las ollas de la ciudad. Exacto. Con el pastor de la central y 15 hermanos más con una camiseta azul, predicando el evangelio, repartiendo literatura y dando comida. Y el que se quiera dejar ayudar, lo traigo de una vez o por lo menos queda con el mensaje y aquí puede llegar. Sabe que hay una fundación en Boyacá en donde Dios hace obra.
¿Cuántos creemos que Dios aquí hace grandes cosas? Ese aplauso al Señor. Así que Cristo abolió en su carne las enemistades. Por eso el siervo de Dios no es contencioso. A mí me da dolor cuando alguien dice que por la fe tiene que contender. ¿Qué interpretación le está dando verdaderamente a eso? Porque la Biblia dice que los siervos de Dios no son amigos de contiendas, que somos pacificadores. A paz nos llamó el Señor. Amén. Nuestra guerra es espiritual. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No es contra las personas. Amén. También dice que quitó esas enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley del Antiguo Testamento? Casi 370. ¿Ah? No pudimos con 10, que era el decálogo, menos con 370. Por eso el Señor vino y abolió todo eso, para crear en la obra que Él hizo de los dos, es decir, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Por eso ya no importa si se declara judío mesiánico, o si es gentil boyacense de Colombia, o si es venezolano latinoamericano. No importa la nacionalidad ahora. Dios quitó todas esas enemistades, todas esas leyes, todas esas expresiones de ordenanzas, porque Él en su sacrificio creó de todas las naciones un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante el Evangelio. El que lo crea, dale ese aplauso al Señor. No puede ser posible que haya enemistades. Es más, cuando el Señor nos habla como iglesia de cuidar de la población vulnerable, habla huérfanos, viudas, extranjeros, desamparados, enfermos, o sea, No hay excepción. y la cárcel. Aleluya. Esa es la misión de un pastor y de todos los que corren a hacer evangelismo en la visión de Dios. Amén. Ahora tenemos también Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, no soy yo, es Dios el que está hablando a la obra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Oiga, el propio alimento divino. Eso es algo muy grande. Amén. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Y cuánto recibimos ese nombre? Cuando nos bautizamos. Oiga, déle ese aplauso al Señor. Porque es el sello de la salvación. Dice Timoteo en el capítulo 2, teniendo firme este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Así que es un hecho bíblico que Dios hizo toda una nueva creación para los que en su gracia son nuevas criaturas. Oiga, si usted valora esto, denle un aplauso al autor de la palabra. Dice también el apóstol Pablo, un edificio no hecho de manos humanas, un edificio eterno en el Señor. Amén. Y Apocalipsis 21:2 dice Juan en su experiencia como apóstol de Jesucristo, y que Dios lo llevó a un periodo escatológico, es decir, el futuro después del rapto de la iglesia. Y dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, es decir, perfecta y preparada para su marido. O sea que lo que Dios ha diseñado es perfecto. Amén. Aquí entonces ya llevamos 39 minuticos,
pero creo que hemos aprendido. Amén. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Dios es bueno. Amén. Dale ese aplauso al Señor. En ese orden de ideas vamos a concluir esta parte. Creemos en el bautismo. Creemos que el bautismo es un paso ¿qué? Creemos que el bautismo es un paso trascendental. ¿Qué es algo trascendental? Que trasciende. Es decir, ¿quiere ser salvo? Lo necesita. Si no lo tiene, no hay trascendencia. Si lo tiene, ya está seguro, ya trasciende. Amén. En la vida de las personas que se convierten al Señor Jesucristo, y por lo tanto se debe tener un conocimiento claro de su significado y de su valor. Proviene de la palabra griega ¿qué? ¿Aló? Bautizo. Proviene de la palabra griega Bautizo. baptizo, que significa sumergir o sepultar. En algún momento lo había mencionado también. Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Y por qué? Jesús. Bueno, si Jesús es el nombre propio de los títulos, defíname por la Biblia por qué Jesús es el nombre del Padre. Esto es doctrina. Una persona no puede llegar al bautismo sin saber esto. Oiga, esto está bueno. Es que no podemos confundir la humanidad con la divinidad. A su nombre. Como hombre oró, pero como divino dijo en Juan 14:14, lo que piden al Padre en mi nombre yo lo hago, porque Él es el mismo. Escriban que esto es doctrina. Escriban Juan 14:15, que yo veo a más de uno ahí. Escriban que esto es doctrina. Sí, es bueno escribir. Juan 14:14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo hago, porque ahí está todo. Entonces el nombre del Padre es Jesús, porque Juan dice en el capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estuvo como criatura, en carne reconocido hijo, y el mundo por él fue hecho, porque él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Escriban los textos bíblicos y denle ese aplauso al autor de la vida y de la salvación. Amén. En el mundo estaba como carne, el mundo por él fue hecho, él es Dios. ¿Listo? Entonces el modelo correcto de la oración es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, yo lo hago. Todo lo que piden al Padre en mi nombre, yo lo hago, ahí está todo. Amén. Entonces tenga presente esos versículos, que son doctrinas que definen no los títulos, sino el nombre de la causa del bautismo y de la redención del pecado. Permiso, mi pastor, y es el mismo que dice todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Para la gloria del Dios Padre, ¿no es así? Para la gloria del Dios Padre. Pruébelo por Biblia. Ahí mismo dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo sea glorificado en el Padre. ¿Por qué? Porque no son diferentes. Juan 10:30, léalo. Use la Biblia, que esto es doctrina. Una persona sin las doctrinas claras no puede llegar al bautismo. Por eso después de esto vamos a ver una serie que se llama Divinidad de Jesús y Humanidad de Dios, Unicidad de Dios. Amén. Juan 10:30. Amén. No es diferente, es el mismo. Amén. Tenga en cuenta ese detalle. El nombre del Padre Jesús, porque Jesús es el Creador y demostró ser el Padre. Y se dijo que se orara en su nombre porque Él es el que hace la obra.
Y a Felipe lo confrontó. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera creed por las obras. Amén. Estoy citando Juan 14. Muy bien. Entonces, Mateo 28, 19, en el nombre del Padre. Padre es un título, es un estado y es una manifestación. Yo soy padre de Josué y de Keren Juliana. Pero mi nombre no es padre, mi nombre es Obeimar. Amén. Yo soy hijo de Reinel González y de Marta Guzmán. Pero mi nombre no es hijo, mi nombre es Obeimar. Una cosa son, nos vamos a devolver a tercero de primaria. Gramática básica de comprensión y lectura. Padre es un sustantivo que califica a un sujeto que tiene nombre propio. Y el sujeto en cuestión de la doctrina bíblica con nombre propio, Jesús, es Padre eterno y príncipe de paz, de Isaías 9:6 y 7:14. Por favor, escriba esto. Jesús es el Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, de Isaías 9:6 e Isaías 7:14. Allá está profetizado y aquí está cumplido. Amén. Isaías 9:6 y 7:14. Jesús es el Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, de esos textos bíblicos. Amén. En el nombre del Hijo. Hijo también es un sustantivo. Hijo es un estado y es un título. Yo soy hijo, pero no me llamo hijo. Me llamo Obeimar. Amén. Es importante. Recuerde que nos devolvimos a las reglas gramaticales de comprensión de lectura del grado tercero de primaria. Yo no estoy enseñando cosas raras de la universidad. Comprensión de lectura de la primaria. Reglas básicas de interpretación. Amén. Entonces, y soy pastor, pero no me llamo pastor, me llamo Obeimar. Así que yo soy papá, yo soy hijo y soy pastor. Y padre. Pero es Obeimar. Pero mi nombre personal propio, Obeimar. Jesús es Padre eterno en la creación. Es hijo en la redención. Hebreos 2:14, escríbalo. Hijo en la redención. Y no son tres personas distintas, es el mismo. El concepto de tres personas distintas es un invento de Constantino en el año 325 después de Jesucristo. Oiga, escriba esto, por favor, y no se me distraiga. Y si quiere aportar algo, por favor, aportémoslo para todos. El concepto de la Trinidad nació en el 325 en Constantinopla, después de 300 años de evangelio puro. Por eso no predico reformas, predico la Biblia. Hebreos 2:14. Para demostrar que es la misma persona, que no es diferente persona. Amén. Aquí estamos analizando dos principios bíblicos importantes. Divinidad de Jesucristo. No era un hombre común y corriente, es Dios manifestado en carne. Unicidad de Dios. Él es uno y uno su nombre, aunque sus manifestaciones son muchas. Amén. Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y si el evangelio para los gentiles viene desde los judíos, el Dios de ellos es el Dios nuestro y Él es único. Unicidad. Amén. Ya lo tiene Hebreos 2:14. Entendamos que ese verbo eterno se hizo hombre por una causa importante. Y ahí está declarada. Por cuanto los hijos... No, léalo. Yo arranqué leyéndolo de memoria, pero léalo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuántos hemos participado de carne y sangre? Amén. Siga leyendo. Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Para destruir por Dios. Él es espíritu en su naturaleza. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Mire, Dios es tan poderoso y tan omnipotente que quiso despojar al diablo y a los principados vestido de carne, entregando en el Calvario su victoria. Esto es al diablo. Porque fue lo que Jesús hizo cuando dijo consumado es. Confirmó la victoria.
muriendo en un cuerpo de hombre para redimir al hombre del pecado. Oye, hermano, déle ese aplauso al Señor. Esto es muy grande, demasiado grande. Él mismo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, no mandó a otro. La Biblia hay que saberla interpretar. Dice, Él participó de lo mismo. El Espíritu Santo, eterno, soberano, omnisciente, omnipresente, participó de lo mismo. Carne y sangre. Para quitar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo. Amén. Entonces Dios es tan poderoso que por amor al hombre vestido de carne en la muerte confirmó la victoria sobre los principados y las potestades. Y después de dar testimonio a los espíritus encarcelados en el Seol por 3 días, que eso está en Pedro, dice que se levantó con poder y autoridad al tercer día y le dijo a la muerte, yo seré tu muerte, y al sepulcro le dijo, seré tu aguijón. Dele el aplauso a la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y como hijo fue declarado en las escrituras al participar de carne y sangre. Pero el hecho de haberse hecho carne como hijo no le quita el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, dice Pablo, sea la gloria, la excelencia. Amén. Entonces mira lo importante que es comprender la Escritura. Cuando nosotros estamos bautizando en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, estamos invocando el nombre del Padre, porque Él es Padre en la creación. Es Hijo en la redención. Participó de lo mismo para quitar por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Y el nombre del Espíritu Santo, porque Él en Isaías 52:6, siendo Espíritu Santo y eterno, dijo, amén, ¿qué dijo? Siendo Espíritu Santo y eterno, dijo que revelaría un nombre estando en persona. Por eso el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo, porque en Jesucristo se cumple lo que van ustedes mismos a leer en Isaías 52:6. Digo, por tanto mi pueblo, ¿en dónde está el pueblo de Dios hoy? amén. Bueno, por tanto mi pueblo, ¿qué? Sabré mi nombre. Sabrá mi nombre. El que está hablando, ¿quién es? Jesús. Dios mismo en el Antiguo Testamento, que era conocido en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, pero en algún momento le dijo a Moisés, como Jehová no me había dado a conocer a los primeros, Abraham, Isaac, Jacob, no lo conocían así. Fue conocido como Jehová después de Moisés. Pero Él mismo está diciendo por medio de Isaías 600 años antes de su manifestación en carne. Oiga, esos detalles vale la pena tenerlo en cuenta. Esa profecía fue declarada 600 años antes de Jesús presentarse en persona para cumplir esa escritura. Recuerde que Isaías es profeta, pero todos los hombres hablaron inspirados por Dios. El que declaró esa palabra es Dios, Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Y Él mismo está diciendo que cuando esté en persona su pueblo sabrá su nombre. Por eso Jesús es el nombre de la deidad para perdón de pecados. Porque desde el 5 habla de la causa de por qué viene. Lea el 5. 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. El Señor está en su trono soberano como absoluto Rey de Reyes. ¿Qué hago aquí? Dice Jehová. Mientras, siga leyendo. Ya que mi pueblo es llevado injustamente. Lo que hace llevar al hombre, al pueblo de Dios en injusticia es el pecado. Y el pecado hace aullar y sufrir y gemir al hombre. Siga leyendo y verá. Y los que él se señorea, lo hace aullar. Dígame si el hombre no ha sufrido por causa del pecado. Siga leyendo. Ya continuamente es blasfemado mi nombre todo Claro, el día. porque cuando el ser humano está en pecado, está en contravía directa de Dios. Está blasfemando contra Dios sin darse cuenta, en ignorancia. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y ahí sí viene, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel. Por esta causa de aquel día, porque yo mismo que he
estaré presente. Oiga, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. No es otro. Mire lo que dice el texto. Yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Y cuándo se cumplió? Marcos 1:14. Lea el cumplimiento. Lea el cumplimiento, es de una. Profecía y cumplimiento. Para entender que es el mismo y que no hay diferentes personas. Marcos 1:14. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cómo dice el versículo? Yo me lo sé de memoria, pero léalo, por favor. Léalo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús Juan fue encarcelado. ¿Jesús vino qué? Vino a Galilea Predicando el evangelio. Evangelio es buena nueva, buena noticia de parte de Dios para salvación del hombre. El evangelio es el diseño que Dios estableció para podernos salvar. En el evangelio nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesús y somos llenos del Espíritu Santo. Esas son las 3 llaves. Siga. Del reino de Dios. Amén. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Jesús. Lo que leyeron en Isaías. Amén. Mi pueblo sabrá mi nombre porque yo que hablo estaré presente. Amén. ¿Se cumplió? Amén. Oiga, hermano, denle el aplauso al autor de la Biblia. Denle ese aplauso con el alma al dueño de eterna salvación. No envió a otro, él mismo cumplió la palabra y les dijo a todos: vea, el tiempo se ha cumplido. Después de haberles dicho que el tiempo sí se cumplió, ¿qué agregó? Y el reino se ha acercado. Claro, para que el reino de Dios se haya acercado es porque Dios está entre los hombres, vestido de hombre. Oiga, esto es grande. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está la conclusión. Sin evangelio no hay salvación. Amén, amén. Para entender que el evangelio define unicidad en su propio criterio y naturaleza y que no hay otro evangelio distinto, por favor abra la Biblia. Gálatas 1, 6 hasta el 9. Si Dios es uno, el evangelio es único. Oiga, escriba esto que es doctrina. Escríbalo. Yo veo más de uno que pidió bautismo y yo no lo veo escribiendo. 6:9. Gálatas 1, 6. Amén, amén. 1:6. ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Os llamó por la gracia de Cristo, que es el autor del evangelio, para seguir un evangelio diferente. O sea que las divisiones no son nuevas. No que haya, Esa escritura fue entregada sino que entre los primeros 50 años de la iglesia. Las divisiones son el resultado de la soberbia humana para no sujetarse a los principios bíblicos. Pastor, ¿de dónde vienen tantas denominaciones? Ahí está. Pablo mismo, apóstol de Jesucristo a los gentiles, está diciendo: estoy asombrado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia, porque ya habían entendido que Jesús es Dios, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. ¿Lo dice o no lo dice? Siga leyendo. sino que hay algunos que os Hay algunos que os perturban. y quieren Y entonces yo no puedo entender cómo aquí les damos todos los días palabra, afuera les dan un versículo mal interpretado y llegan todos elevados. Llegan todos confundidos, todos enloquecidos y que recibieron la revelación de la verdad. Les dieron un versículo mal interpretado, aquí se les predica todos los días la verdad y dicen que llegaron con nueva revelación. Amén. Sangre de Cristo, hermano. Y quieren pervertir el evangelio. Oiga, vea el objetivo. Por eso no todo el que dice Señor entrará en el reino. Así es. Si Dios es uno, el evangelio es único. Yo no me imagino el cielo repartido por vagones. Aquí los apostólicos, aquí los Bethesda, aquí los adventistas, aquí los pentecostales, aquí los internacionales. Yo no veo el cielo así. son testigos de Jehová. El cielo no está así. El cielo está compuesto por la iglesia que recibió el nombre del Redentor para nacer de nuevo. Y no se trata de la denominación, sino de la naturaleza de obedecer lo que la Biblia dice.
Por eso cuando alguien tiene la doctrina que yo tengo y recibe lo que yo he recibido por fe, yo le digo, hermano, aunque por razón social tenga un pendón diferente, tiene lo que tengo yo. Si es sana doctrina, ojo. ¿Y en qué se conoce la sana doctrina? En la fórmula del bautismo. Porque, pastor, pruébelo por Biblia. Usted ya lo ha leído, pero léalo de nuevo. Pruébelo por Biblia. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Ya lo tiene ahí? Este Jesús, ¿cuál Jesús? Dios. Que es el verbo que se hizo carne, que es el que dijo que siendo eterno tomó forma de siervo, el mismo que dijo que por amor al hombre participó de carne y sangre, no es otro. Este Jesús, ¿cuántos adoramos a Jesús? Este Jesús es ¿qué? La piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿A quién le está hablando? No, hermano. Aprende a interpretar la Biblia. Le está hablando a los apóstatas, a todos los que se dividieron de la verdad. No le está hablando ahí a la iglesia. Le está hablando a escribas, fariseos, celotes y todo un montón de... Porque reprobado es algo ya que ellos consideran que no está bien. Reprobar y aprobar es una cosa. No me asuste porque usted a todo le dice amén y uno tiene que aprender a interpretar la Biblia. Vea, este Jesús, voy a usar el ejemplo. Este Jesús es la piedra reprobada. Sí, algo así. Fue lo que hicieron los dualistas, los triteístas, los politeístas, los gnósticos, los agnósticos y los panteístas. Quitaron el nombre de Jesús del bautismo. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay, siga leyendo, porque no hay otro. Nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Démosle el aplauso al único nombre que da salvación. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, usted le puede decir hermano en muchas denominaciones, pero si la doctrina no es exacta, hasta primo me le aguanto. En el amor de Cristo te lo digo. Entonces, una pregunta a mi pastor. Entonces, ahí vamos. ¿Cuál es realmente la verdadera, Lo acabo de leer. religión? Porque mira, me escucha. Religión no hay. Ojo con eso porque la Biblia sí habla de religión. El hecho dice. Si ustedes van tarde a desayunar, échenle la culpa a ustedes mismos. Yo quiero decirles algo desde la Biblia. Ya entendió que en ningún otro nombre hay salvación. La sana doctrina es la que tiene el nombre de Jesús para redención y perdón de pecados. No se trata de razón social. Escúcheme en el amor de Cristo. No se trata de razón social. Se trata de la doctrina. Y la sana doctrina es que Jesús es la piedra reprobada, pero que para nosotros es la piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dame los hombres en que podamos ser salvos. En Colombia, por la gracia de Dios, aunque somos 5.280 pastores de la IPUC, y continuará, ya hay 9 denominaciones del nombre. Y por ser del nombre, son mis hermanos. Reciben lo que yo recibo, hablan en lenguas como yo hablo, se bautizan como yo fui bautizado y reflejan lo que leímos en la Biblia ahorita: santidad, verdad y justicia. Distintas iglesias con la misma
Estoy hablando que la iglesia en la Biblia es universal. No depende de razón social, de la doctrina. Cuando hablé de organizaciones dije, hay 9 organizaciones más en Colombia con sana doctrina. Solo 9. Pero usted va a la Cámara de Comercio y aparecen escritas en la DIAN 6.000. Por eso se necesita discernimiento para no equivocarse. Pero usted ya lo leyó en la palabra, ya entendió cuál es el sello de la salvación para perdón de pecados en el bautismo. Amén. Quiero cerrar porque me hicieron una pregunta de religión y tenemos un problema dogmático sobre religión en la iglesia. ¿Hay religión o no hay religión? No hay. Si hay religión, la Biblia Me miran la cara y cambian de opinión. Pero sí, porque cuando estudiamos, yo soy toda esa religión. Bueno, esto es de aprender y voy a cerrar con esto. Amén. La Biblia enseña que Pablo, Pedro, Felipe y todos los demás apóstoles participaron en el bautismo a la iglesia, que comenzaba y les invocaban el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre. Él es en la creación, del Hijo, por cuanto se hizo carne, y del Espíritu Santo, porque cumplió la profecía. Ya usted lo leyó, lo entendió. Amén. Entonces, ahí hay un texto de Efesios 4:5 que no lo voy a dejar sin leer, y luego sí respondo la pregunta. Efesios 4:5, ¿quién lo tiene por ahí? Efesios 4:5. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y ahí está, paquete completo. Que es el mismo. todo incluido, claro. Amén. Pero lo que pasa es que Que se dijo que se hizo carne el Espíritu Santo, porque es un espíritu que llegó santo, que no hizo pecado, y es como dice cuando lo es que bautizamos, espíritu recibimos el es la Espíritu deidad. Santo. Escuchemos, el espíritu es la deidad y la santidad es el atributo solemne de Dios. El Dios en su naturaleza es espíritu y el atributo más excelso de él es la santidad. Por eso a la iglesia le dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. ¿Quién encontró Efesios 4:5? Léalo. Ah, bueno, se acabó el problema. Un Señor, Jesucristo. Una fe por su nombre, sin importar la razón social. Un bautismo en el nombre de Jesús. No es que a mí me bautizaron cuando era chiquito. Él es aplauso a Jesús. Él es el dueño de la palabra. Él es el autor de la palabra. La gloria del Señor Jesucristo. Todos hemos dicho, a mí me bautizaron chiquito. ¿A cuántos nos bautizaron chiquitos? Primero, el bautismo es sepultura y sumergir en el agua. Aquí en chiquito lo sepultaron y lo sumergieron en agua. Seamos honestos, en la tradición romana nos rociaron agüita en la cabeza. Ah, bueno. Yéndonos a la palabra del griego, donde nace la Biblia, no hemos sido bautizados. Entonces lo que hicieron ahí le echaron agüita en la Hicieron una manipulación doctrinal desde la Reforma, pero eso no es bíblico. ¿Sí? 2, es para perdón de pecados. ¿Qué pecado se puede imputar a un niño recién nacido? No hay, porque no tiene conocimiento. Hable. La palabra dice que el pecado de nosotros viene hasta desde la tercera y cuarta generación, o sea, nacemos con pecado. No, Señor. Una cosa es que Dios castigue el pecado por generaciones y otra cosa es que el hombre nazca pecador. La Biblia dice en Eclesiastés, esto he hallado que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se desvió. ¿Cuándo se desvió? Cuando tenía Conciencia. Y cuando hizo mal uso de su libre albedrío. Amén. Es ahí cuando el hombre peca. Amén, sí, señor, así es. Nosotros comenzamos a pecar desde que Por conciencia. Eso Eso es importante. Nosotros no tenemos pecado. Pues porque dice que tercera y cuarta generación. Porque Dios castiga la maldad por generaciones, pero no. Éxodo capítulo 20, abra la Biblia. Esto está bueno. Claro, es que es doctrina. Es doctrina, es salvación. Éxodo 20.
Eclesiastés 9, toca buscar el versículo. Eso, Desde el 1. Y habló Dios Habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Salir de Egipto es salir del pecado. Salir de servidumbre es porque ya al no practicar el pecado no somos esclavos del pecado. Continúe. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer principio universal: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continúa. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que Dios es fuerte, uno, y es celoso. Amén. Por eso, cuando usted tiene celo de Dios, respeta la doctrina y no deja que alguien la adultere. Se sujeta a la palabra. Siga. Que visitó la maldad de los padres sobre los Visito la maldad de los padres sobre los hijos. hasta la tercera y cuarta generación de los Ahora, que me aborrecen. si yo soy de la tercera generación y me convierto a Jesucristo, ¿también me va a castigar? No. El problema está en el hombre que no se convierte. Amén. Si el hombre se convierte, quita el juicio contra su vida. Sí, perdón, pero es que mire, dijo usted comprensión de lectura. Sí. Dice: no te inclinarás a ellas, ni harás honra, porque yo Jehová tu Dios, fuerte, Celoso. que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Perdón. De los que me aborrecen. Si mis padres en la tercera o abuelos, tíos, sobrinos, yo no sé cuál será mi tercera o cuarta generación, Sí. aborreció a Dios, eso quiere decir que esa maldad también me llega a mí. Pero no es una herencia genética. Usted recibe la consecuencia de un juicio. Por eso, Pero usted nace santo. Vea, no podemos adulterar la Biblia. Y recuerde que para tener una comprensión clara de la Biblia, debo partir de lo general a lo específico. Si yo parto de lo específico a lo general, me equivoco. De lo general a lo específico, la Biblia le declara en repetidas oportunidades que Dios hizo al hombre perfecto. Pero es la concupiscencia del hombre la que lo corrompe cuando hace mal uso de su albedrío. Ese tema ya lo di cuando prediqué marteología. Ese tema ya lo di. Pero si es el caso, lo repetimos porque hay hartos nuevos. ¿Sí? Entonces repetiremos el tema. El hombre nace sin pecado. Bíblicamente nace perfecto. Por eso el Señor dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a decir que tiene pecado cuando en su naturaleza ya tiene el reino de Dios? Jesús reprendió a los 12 fue por eso, porque la gente le amontonaba a los niños a Jesús para que los tocase y los bendijese. Y los discípulos: ay, no molesten al maestro. Y el Señor se indignó y les dijo en voz clara, ahí sí con voz de mando: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Estaba castigando, claro, estaba castigando a Dios el pecado de esa generación en esos niños. El problema es que si esos niños no se convierten y siguen en pecado, los visita el juicio del anuncio de Éxodo 20. Listo, vamos a orar dando gracias. Ustedes tienen hambre y yo también. Amén. Yo les prometí una respuesta y yo no les puedo quedar mal. Escúcheme esto. Escúcheme esto, por favor. Las llaves de la salvación que definen el Evangelio: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. Quien tenga esas llaves tiene la gracia de la verdad, independientemente de la razón social. No será como aquel rico que viendo a Lázaro en el cielo de Abraham le dijo: Lázaro. Ahora, ¿hay religión o no hay religión? Hechos 26:5. Los cuales tienen ya conocido, si quieren testificarlo, que yo desde el principio, conforme a la secta más estricta de nuestra religión, he vivido fariseo. ¿Quién lo está hablando? Pablo, en su conversión en el capítulo 26. Ya es apóstol.
y se convirtió en el capítulo 9. Amén. Entonces, la discusión en el primer siglo se reconoce bíblicamente que era un tema de religión. Y Pablo mismo dice, yo era riguroso en la secta de los fariseos en cuanto a mi religión. Nuestra religión, dijo, entre el pueblo judío. Amén. La palabra religión viene del latín religare, que significa ligarse. Y en este sentido, cuando conocemos bien la doctrina bíblica, ¿a quién nos estamos ligando? A Dios para salvación. Santiago 1:26. Si alguno entre vosotros piensa ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de esa persona es vana. De esa persona, no del grupo. O sea, su forma de ligarse a Dios está en vano. Eso quiere decir que la verdadera iglesia es uno. No, ya miramos la doctrina de la verdadera iglesia. Ahora estoy hablando de la aplicación del término del que se liga a Dios. ¿Cómo lo hace? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta. Ya vimos la estructura de la sana doctrina. Ahora estamos hablando de lo que refleja el que se liga a Cristo. No quiero que me malinterprete la Biblia y después digan que el pastor dijo. Ojo, porque yo así como explico también tengo oído y escudriño lo que dice. La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos. Por eso me ven por ahí haciendo visitas cada rato. Pastor, ¿dónde estaba? A las viudas en sus tribulaciones. Y eso nos toca a veces con muchas mujeres que tienen su compañero en prisión. Es una realidad como si estuviera viuda. No puede quedarse desamparada y sola. Entonces, es una cosa, como él tiene una muerte legal, una muerte judicial, una muerte casi que una separación física a un extremo tremendo, dependiendo la causa, uno se identifica en ese sentido con esas mujeres a ese nivel de necesidad. En sus tribulaciones, y guárdese sin mancha, es decir, no permita el pecado en su vida de lo que ofrece el mundo. Ya tiene la respuesta bíblica. Oremos por los alimentos y por todo lo que aprendimos hoy. Soberano Dios eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos han concedido para estar aquí, de poder aprender doctrina.